Queridos hermanos sacerdotes, queridos catequistas, queridos coordinadores de catequesis de nuestra Arquidiócesis de Córdoba, soy el Padre Pablo, integro el equipo de la Junta Arquidiocesana de Catequesis de Córdoba, y este video trata de ser una serie de orientaciones consensuadas para afrontar el desarrollo de las catequesis parroquiales en estos momentos de crisis sanitaria. Iremos atendiendo a cada una de las consultas que nos han llegado. Primero, en referencia a los niños que están comenzando la catequesis de comunión. Si al momento de la cuarentena, del inicio de la cuarentena, había parroquias que habían comenzado sus procesos de catequesis, es decir, los chicos ya estaban yendo de catequesis, es importante sostener ese espacio por medio de los formatos virtuales, es decir, que no se produzca un vacío o un corte con esos niños que han empezado sus procesos, ¿sí? Entonces, eso tener presente. Si hay niños que comienzan su proceso, están en su primer año de catequesis de comunión o de confirmación, jóvenes, se recomienda esperar al fin de la cuarentena para comenzar su proceso de catequesis y simplemente generar materiales o espacios de cercanías con ellos, pero esperar a que pase y que se pueda volver al aula para comenzar un proceso normal. En cambio, con aquellos niños que ya han empezado su proceso de catequesis de segundo año, tratar de fortalecer la cercanía y la presencia con ellos, ¿sí? Con ellos y con sus familias. Este es un aspecto que queremos resaltar. La opción de la Arquidiócesis de Córdoba es el de incluir al contexto familiar en los procesos de catequesis de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, nuestras acciones de cercanía no deben estar solamente destinadas hacia los niños, sino también hacia las familias. En cuanto a los materiales que disponemos para realizar nuestros encuentros catequísticos. Como ustedes saben, el proyecto catequístico diocesano, el proyecto Vamos, contempla la desescolarización de la catequesis y lo que podríamos decir una formación pastoral y humana basada en la pedagogía de Jesús. Por lo tanto, debemos evitar que también en tiempos de cuarentena nuestras catequesis sean escolarizadas. Evitemos enviar tareas a los chicos a sus casas que impliquen que se transforme en una tarea más como matemática o como lenguaje para los chicos. De hecho, nuestros chicos, nuestros jóvenes, están en estos momentos con una abultada agenda escolar que hace que no sea prudente incrementar ese caudal. No parece prudente por la cantidad que está demandando la escuela, pero también para evitar que la catequesis sea simplemente un proceso escolar. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Espacios de cercanía y tratar de favorecer la interacción y el encuentro por medio de las plataformas virtuales. Por ejemplo, Zoom, Hangouts o transmisiones en vivo, incluso multillamadas de WhatsApp. Es decir, que haya diálogo entre los catequistas y haya un ida y vuelta con los chicos. Tenemos disponibles, los catequistas tienen disponibles los manuales de Vamos para que puedan realizar las catequesis. De hecho, el proyecto catequístico diocesano contempla un elenco de temas iniciáticos muy sencillos y que eventualmente se podrían realizar en esos encuentros virtuales. La mayor parte de nuestra diócesis, nuestra mayor parte de catequistas cuentan con esos materiales, pero de no hacerlo así, la próxima semana dispondrán en el Facebook de la Junta de Catequesis de algunos encuentros sencillos para que puedan implementar por medio de las plataformas. Les proponemos de manera insistente evitar catequesis virales, es decir, que las catequesis se transformen simplemente en pasar videitos o audios por WhatsApp y simplemente eso. ¿Por qué? No creemos que sean recursos inválidos, pero sí son recursos despersonalizados. Son recursos que llenan el celular, la memoria del celular, pero no llenan el corazón. Entonces, en la medida de las posibilidades, proponemos que haya
encuentros más personales por medio de esta plataforma, hangouts, transmisiones en vivo, etc. ¿Qué sucede si estamos en zonas en donde no tenemos posibilidad o acceso a estos medios? Va a ser muy complicado y apelamos a la creatividad. Hay algunos catequistas que han preparado algunas hojitas en sus impresoras y de alguna manera que no afecte el respeto a la cuarentena, se lo hacen llegar a los niños y a sus familias. Y en esto apelamos a la creatividad de nuestros catequistas. Pero insistimos, tomar contacto con las familias, insistimos, el vínculo por encima de la tarea. Que el encuentro se desarrolle durante ese contacto virtual, esa comunicación, pero que no quede como tarea en la casa, salvo que sea una acción, por ejemplo, como hemos hecho con muchos niños y jóvenes en estas Semanas Santas, de preparar el altar, tal como propone el proyecto catequístico Vamos. Proponerles eso, simplemente. Queremos hacer especial hincapié de pedirles a todos nuestros catequistas que se transformen en preventores en medio de esta pandemia. Es decir, que sus catequesis también promuevan el respeto de la cuarentena para evitar los contagios. Pero también queremos ser preventores del individualismo. Por eso les proponemos de manera insistente a nuestros catequistas que puedan tomar contacto con las familias y poner el oído y escuchar sus necesidades. Y eventualmente, si descubren o toman contacto con familias que puedan estar pasando necesidades graves, poder articular con las cáritas parroquiales la manera más eficaz de acercar y animar a la solidaridad. Ese es un contenido ineludible de nuestra catequesis, escuchar y contener a nuestros hermanos. En cuanto a la catequesis de confirmación, nuestros jóvenes tienen muchos más recursos y mucho más cultura cibernética que quizás que nuestros catequistas. También pondremos a disposición a partir del lunes algunos, para aquellos que no hayan podido tener materiales de confirmación, poder tener algunos recursos para poder utilizar en espacios de encuentro. Volvemos a repetir, evitemos enviar simplemente archivos PDF o archivos de Word para que los chicos lean o resuman. Privilegiemos el encuentro y el espacio mediado por las redes. Puede ser, vuelvo a insistir, con el Zoom o con el Hangouts. En cuanto a los procesos de catequesis o las fechas de las comuniones, es muy importante, y de las confirmaciones también, es muy importante que todos comprendamos la gravedad de la situación, lo que implica que va a haber una modificación de todas estas situaciones, ¿sí? De todas estas realidades, de todos estos eventos, para después de que se levante la pandemia. Tendremos que estar muy atentos porque ciertamente no sabremos cuándo podremos empezar a hacer eventos con un poco más de gente. Por lo tanto, ¿sí? Es prudente decirle a los papás que hasta que no volvamos a la normalidad en las escuelas y en las parroquias, es muy difícil poder prever una fecha concreta para poder realizar las primeras comuniones o realizar las confirmaciones o realizar los bautismos, ¿sí? Eso insistirlo y también comprender la gravedad de la situación. Este es un tiempo muy propicio para animar a los papás que puedan ser catequistas de sus hijos. Por eso les proponemos insistir, como opción arquidiocesana, en tomar contacto también con los padres mediante catequesis muy sencillas, pero no por eso menos significativas, ¿sí? Poder rezar juntos a la mañana o a la noche, poder bendecir la mesa, poder compartir una lectura bíblica en familia por día, para que se genere ese espacio catequístico. Pero vuelvo a insistir, eso en un marco de contención y de acompañamiento a las familias. Los invitamos a pasar a partir del lunes por la página de Facebook de la Junta Arquidiocesana de Catequesis para poder ir viendo algunos materiales y algunas propuestas
muy sencillas para implementar en este tiempo de pandemia. Les enviamos un abrazo a todos y los alentamos a sostener el espíritu de la catequesis en este tiempo tan delicado. Que el Señor y la Virgen del Rosario del Milagro de Córdoba nos bendigan a todos. Muy buenas tardes para todos.